Pero bueno, ¿qué puede hacer, qué se puede hacer con Rails? ¿Qué nos ofrece Rails a nosotros? Es la plática que yo les voy a impartir. Y bueno, para comenzar, Rails es un framework con más de 10 años de historia en la industria. Si no me recuerdo, recientemente cumplieron 10 años de desarrollo. Y durante ese proceso, pues no solo el framework ha evolucionado, sino la forma en cómo hacemos aplicaciones web ha evolucionado por completo, ¿no? Nada más quiero ver. Así, ahí ven mi presentación. Entonces, todo ha evolucionado y con ese proceso Rails ha tratado de mantenerse actualizado y ahorita vamos a ver qué cosas nos ofrece en la actualidad y creo que ustedes pueden ser verdugos de si sí o no. Ok, que suena doble. Entonces, ustedes van a decidir si Rails hasta el momento se ha mantenido con las novedades de la industria o no lo ha hecho, ¿ok? Pero antes, yo he escuchado las pláticas y mucha gente ha mencionado esto, que Rails es convención sobre configuración, ¿ok? Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿De dónde viene? ¿A qué se refieren con todo esto? Bueno, según el Rails Doctrine, que es un documento que escribió David, quien creó el framework, donde se describen algunas de las filosofías a través de las cuales se guía el crecimiento y el desarrollo de Ruby on Rails. Rails es efectivamente convención sobre configuración. Convención sobre configuración significa que, bueno, por ejemplo, convención significa todo aquello que un grupo de personas ha decidido que es la forma de hacer o solucionar algo. O sea, es como el consenso general que así lo vamos a hacer. Configuración, por su parte, es lo que tú específicamente has decidido para solucionar un problema o para tunear esa solución para que se adapte a una cosa muy en específico. Pero esa es la clave, algo en específico. Según el Rails Doctrine y la forma en cómo se guía Rails, la mayoría de las aplicaciones web son muy similares. Ahí hablan casi como que lo que diferencia tu aplicación web de otras es como el 1% o el 5% de todo lo que va a hacer tu aplicación web. Todo lo demás es muy similar. El MVC, la autenticación de usuarios, conexión a base de datos, relaciones en la base de datos, casi todas las aplicaciones web lo tienen. Entonces son muy similares. En esos casos, y bajo esta teoría de que todas son muy similares, no tiene sentido entregarte algo así súper configurable si al final lo vas a terminar configurando igual que a otras personas. Por ahí alguna vez escuché un tweet de chiste que decía que si te dan 3 meses y un equipo de 8 personas para trabajar en Node.js, quizás en esos 3 meses hagas la mitad de lo que Rails ya hace en cuanto lo instalas. Es una broma, son para diferentes cosas, pero habla de cómo no tiene sentido en muchas ocasiones darte algo que vas a tener que configurar 100% y por completo cuando todo lo que vas a realizar es muy similar a lo que las otras personas han realizado. Entonces, convención sobre configuración en términos prácticos quiere decir que cuando tú instalas un nuevo proyecto de Ruby on Rails, ya hay muchas cosas que se han decidido por ti, que tú ya no las tienes que decidir. Cosas muy banales como la estructura de archivos o dónde, por ejemplo, colocar las imágenes, dónde colocar el CSS, dónde colocar el JavaScript. Eso ya está decidido y es trivial. Si le vamos a poner a la carpeta public o le vamos a poner static o le vamos a poner assets, eso no importa. En realidad no impacta a la lógica de negocio, no impacta tu aplicación. Así que está bien que Rails ya lo haya decidido por ti. Tú ya no tienes que preocuparte, no hay que hacer una reunión para decir le vamos a llamar assets o le vamos a llamar static. Ya está donde se van a poner. Y también utiliza convenciones o un consenso general para cosas un poquito más importantes como cuál va a ser la arquitectura de la aplicación, cuál va a ser la arquitectura, por ejemplo, HTTP, cómo nos vamos a conectar a la base de datos, cuál va a ser, por ejemplo, el identificador primario de una tabla. En el Rails Doctrine dicen, no importa si llama ID, post-ID, post-ID,
sirve para lo mismo. Entonces, todas esas cosas ya se han decidido por ti en Rails y eso es lo que significa convención sobre configuración. Y esa es una de las grandes razones, esto de la convención sobre configuración, por la que muchas startups deciden utilizar Rails. Aquí hay una imagen con cortesía de Códica donde vemos muchas de las startups que han nacido con Rails. Y ahí tenemos nombres muy grandes como Airbnb, GitHub, Shopify, Twitter, SoundCloud, por ahí también debería estar Twitch, por ahí están 500 píxeles, Kickstarter, Indiegogo y muchas más, Hulu. Todas estas startups han nacido con Rails y parte de la razón es que cuando tú inicias una startup, quizás se te entrega dinero para empezar y tú tienes que crecer muy rápido. Entonces, esa rapidez requiere de mucha productividad. Empiezas con un equipo pequeño de trabajo, entonces no tiene mucho sentido que nos sentemos que agarramos un framework muy ligero y lo configuremos para que use MVC, para que use REST, para que se conecte a la base de datos, para que le integremos un ORM, porque todo eso, si tú agarras Rails, ya lo tienes de fuera de la caja, ¿no? Entonces, tienes un framework muy antaño, 10 años, muy robusto, mucho tiempo de desarrollo, que además abraza la idea de agregar nuevas cosas al framework porque se asume que lo mejor para el framework es que tú tengas ya todo lo que necesitas para hacer aplicaciones web. Hacer aplicaciones web ha evolucionado mucho desde que Rails inició y todo eso se ha visto reflejado en las cosas que tiene el framework. Entonces aquí voy a hacer un listado totalmente arbitrario de módulos clave de Rails, cosas que casi las cosas que más a mí me gustan del framework y que espero que te llamen lo suficiente la atención como para que tú inicies también con Rails. El primero es que por defecto Rails te ofrece 3 entornos de desarrollo: producción, desarrollo y pruebas. Perdón, 3 entornos de ejecución: producción, desarrollo y pruebas. Estos 3 entornos, ¿qué significan? Estos 3 entornos lo que te permiten es configurar la ejecución de tu aplicación web dependiendo de en qué entorno estés. Dependiendo de en qué entorno te encuentras, Rails te permite manipular y modificar cosas entre cada una de ellas. Por ejemplo, quizás en producción, que es el entorno con el que nos referimos a cuando ya tu aplicación está en internet ejecutándose y la gente lo está usando, no quieras que los usuarios vean los errores detallados de tu aplicación, el stack trace, ni nada de eso, porque podría dar información que eventualmente vulnere tu aplicación o podría exponer información confidencial. Mientras que en desarrollo, por supuesto que necesitas la página de errores para que así puedas arreglar los errores. Otra de las configuraciones muy importantes de cada uno de los entornos es que puedes utilizar una base de datos diferente para cada una de ellas. Por ejemplo, en pruebas es mejor utilizar una base de datos ligera como SQLite a una base de datos mucho más robusta, porque al final de cuentas la base de datos en pruebas se elimina y se crea por cada ejecución de pruebas. Entonces es súper útil que Rails desde cero, tú no tienes que hacer nada, ya venga preconfigurado para funcionar en 3 entornos distintos de ejecución: producción, desarrollo y pruebas. Segundo, este es como el niño bonito de la familia o la niña bonita de la familia, el Active Record. El Active Record, por ahí estaba leyendo una discusión en Hacker News de que quizás es el mejor ORM que existe. Pero, y es precisamente porque el Active Record es una implementación de algo que se llaman Object Relational Mappers. Lo que hacen estos Object Relational Mappers es crear una interfaz, una API para comunicarte con la base de datos a través de la programación orientada a objetos, a través de clases y objetos. En un escenario tradicional, tu código se comunica con la base de datos directamente utilizando el lenguaje que la base de datos utiliza. En el caso de que uses MySQL o Postgres, pues ese lenguaje es SQL. Entonces tu código tiene SQL que se comunica con la base de datos. Cuando tienes un ORM, ese se sienta ahí en medio. Tiene objetos, tiene clases, métodos para poder hacer las consultas. Entonces tu código, no sé si aquí se ve mi mouse, tu código utiliza los métodos del ORM, la interfaz del ORM, el API del ORM, y el ORM transforma esas llamadas a el lenguaje que la base de datos entiende.
Y esto tiene muchos beneficios. El primero de ellos es que tú puedes abiertamente sustituir tu base de datos por lo que quieras. Por ejemplo, para utilizar MySQL, Postgres o cualquiera que tenga SQL. O en algún momento reemplazar eso por una base de datos orientada a documentos como MongoDB o lo que sea. Y lo padre de esto es que tu código no debería de sufrir ninguna afectación, no deberías de modificar nada de tu código para poder reemplazar la base de datos por completo, ¿ok? Entonces, eso es un beneficio increíble, porque si juegas bajo este escenario donde directamente tu código tienes el lenguaje de la base de datos, si tú quieres cambiar la base de datos, tienes que cambiar casi todo el código, tienes que cambiar todas las llamadas, tienes que cambiar toda la ejecución. Entonces, con un ORM tú cambias y no hay ningún problema. La otra gran ventaja de utilizar un ORM se llama expresividad, se llama simpleza, se llama entender el código inmediatamente. En este ejemplo, por ejemplo, estoy obteniendo el primer registro de una tabla de videos. Con el Active Record se ve así, video, que es la clase, el modelo, .first, y eso me entrega el primero. Si utilizas SQL, se ve así, select, asterisco, from videos, limit one, order by ID. Entonces, esta llamada a la interfaz del ORM produce este SQL. Y creo yo que para cualquier persona, especialmente aquellas que no son expertas en SQL, es mucho más fácil hacer una lectura de esta llamada de código que de esta otra llamada de código. Entonces es mucho más expresivo utilizar el Active Record. El Active Record ofrece muchas cosas. Podríamos hacer una plática del Active Record, un curso del Active Record, pero entre las principales son asociaciones entre tablas, joins, que solito puede ejecutar el Active Record y asumir, validaciones, operaciones de cálculo, sumas, agrupamientos, multiplicaciones, restas, todo lo que la base de datos puede hacer, subqueries, que es otra parte muy importante, condiciones, limitaciones, agrupamientos, ordenamiento, todo eso el Active Record lo ofrece métodos o una interfaz para poder realizarlo que después se traduce al lenguaje cualquiera que use la base de datos, ya sea SQL o ya sea otros métodos, como en el caso, por ejemplo, de una base de datos como MongoDB. Y bueno, no solo hay un ORM, sino que es uno de los mejores ORMs que hay en el mercado, uno de los más robustos y completos. En esta última versión, Laravel 6 agregó subqueries, pero no lo tenía y Rails lo tiene desde hace mucho. Entonces, no, por supuesto que no es una crítica, tienen años de desarrollo distintos, es normal que Rails vaya un poco más avanzado. Segundo, el Asset Pipeline y el Webpacker. En 2011, Rails introdujo esto que se llamaba el Asset Pipeline. Es una de las primeras herramientas de automatización para el frontend que existió. Esto fue antes de la popularidad de Webpack y quizás por cuando estaban siendo populares herramientas como Gulp. Pero lo que hace el Asset Pipeline, y creo que fue, en mi perspectiva y opinión, fue uno de los pioneros en esto, es, por ejemplo, si tú tienes 15 hojas de estilo, el Asset Pipeline automáticamente las une en una sola. Al mismo tiempo las minifica, le quita todo el espacio en blanco, enters, tabulaciones, espacios, todo lo que necesita. Después también lo puede uglificar. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de JavaScript, que si el nombre de tu variable es nombre largo de la variable, lo transforma a algo como X. Se ve más feo, por eso el nombre de uglificarlo. Pero reduce el tamaño y lo hace más fácil transferir a través de la red. Y también el Asset Pipeline tiene la posibilidad de que si tú configuras Apache o Nginx para servir gzip, también el Asset Pipeline lo hace. Y eso es una reducción adicional al peso de tu página web. Y todo eso hace que la página web se cargue más rápido, que tu JavaScript y que tu CSS se cargue más rápido. Y en eso fue pionero el Asset Pipeline. Pero después llegó el futuro. Y en el futuro utilizamos JavaScript extensivamente. Podemos llegar a enviar 2 megas de JavaScript, 3 megas de JavaScript. Utilizamos mucho más CSS, iFrameworks, Frontend. Entonces, el Frontend empezó a crecer mucho. Empezaron a haber herramientas modernas, Single Page Applications, React, Angular, bla, bla, bla. Y ahí es donde empezó a perder terreno el Asset Pipeline. El Asset Pipeline no puede hacer muchas cosas que los automatizadores de tareas en el frontend como Webpack pueden hacer. Por ejemplo, no puede hacer tree shaking. Eso del tree shaking
es eliminar las dependencias que no se están utilizando. Si tú tienes una dependencia, aunque no la uses, va a ir en tu JavaScript o va a ir en tu CSS. En una herramienta más moderna, con el tree shaking, te deshaces de eso. Code splitting es otra de las tareas. O sea, necesitamos tanto JavaScript ahora que lo que hacemos es dividirlo entre páginas. El landing solo necesita este poquito de JavaScript, la página de cursos este otro poquito de JavaScript y así sucesivamente. La compra, la administración, otro poquito de JavaScript. El Asset Pipeline no puede separar JavaScript de esa manera inteligente, entonces no puede hacer code splitting. Y hoy en día lo más recomendado y utilizado para hacer algunas y más de estas tareas es utilizar Webpack. Entonces, el Asset Pipeline claramente, aunque introdujo muchas cosas novedosas y fue pionero en mucho, pierde en contra de Webpack en la actualidad. Para eso, a partir de, si no mal recuerdo, Rails 5.1, creo que aquí en mis anotaciones lo tenía a partir de cuando se introdujo Webpacker. Si no lo encuentro rápido, lo vamos a dejar así. Pero sí, a Rails 5.1 se introdujo esto que se llama Webpacker, que viene con Ruby on Rails. Y Webpacker es una forma en cómo ustedes o cualquier desarrollador de Rails puede utilizar Webpack con su proyecto de Rails. Y eso, por supuesto, ahora nos permite que el frontend que hagamos con Ruby on Rails reciba estos beneficios que Webpack puede hacer, como el tree shaking, como code splitting, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Además, Webpacker, para los curiosos, introdujo nuevos generadores que te permiten crear proyectos preconfigurados para utilizar, por ejemplo, Rails como servicio web y React para mostrar todo, o Angular, o Vue, o Svelte. O también nada más React para enriquecer algunas partes de tu interfaz. Todo eso lo puedes generar con un comando. Ahí está para generarlo con React y ahí está para generarlo con Angular. Y ya te preconfigura todo. Te preconfigura el proyecto para usar Webpack y además todas las dependencias que necesitas para React y todas las dependencias que necesitas para Angular. También hay generadores para Vue. Inicialmente, cuando Webpacker se introdujo en Rails 5.1, solo había para React, Angular y Vue, pero ahora también hay para Svelte, hay para Elm, hay para Stimulus y otros frameworks frontend que existen. Entonces tú puedes iniciar este proyecto y pum, ya tienes Rails más un frontend moderno. Continuando, tenemos el Action Mailer. Aunque no es cool o sexy, puse el Action Mailer porque casi todas las páginas web tienen en algún punto la necesidad, las aplicaciones web tienen en algún punto la necesidad de enviar correos electrónicos. La forma como puedes enviar correos electrónicos con Rails se llama Action Mailer y también viene con el framework. Action Mailer provee, por ejemplo, algunos de estos beneficios. Un layout para los templates de tus correos, para que si le vas a poner un encabezado o un pie de página, no tenga que estarse repitiendo entre todos tus correos electrónicos y simplemente lo pones en el layout. Puedes enviar variables desde el código de Ruby hacia el template del correo electrónico. Te genera por defecto dos templates, uno de texto y uno de HTML. El de texto es para los lectores de correo electrónico que no pueden interpretar HTML. Y todo eso ya lo hace el Action Mailer. Además, el Action Mailer puede enviar correos en segundo plano. Ahorita voy a explicar qué es esto del segundo plano. Pero lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que enviar un correo electrónico puede demorar mucho tiempo. La razón es que hay que ir a la red, hay que ir al servidor de correos electrónicos, generar el correo, ir a la red, enviarlo, recibir una respuesta. Todo eso puede tomar un par de segundos. Y si tú, por ejemplo, no tienes una forma de hacer este trabajo en segundo plano, interrumpes el servidor y cuando alguien manda a hacer una consulta o una petición que envía un correo electrónico, tienen que esperar a que el correo electrónico se envíe para que le respondan. Action Mailer puede hacer envío de correos en segundo plano. También puede agendar correos. Tú le puedes decir envíamelo de aquí a 10 días, de aquí a 5 minutos, en tal fecha. Todo eso lo puede hacer el Action Mailer para que puedas enviar un correo en una hora en específico. Continuando, tenemos el Active Job. Ya que estamos hablando de trabajos en segundo plano, el Active Job es la forma de hacer trabajos en segundo plano con Rails.
La definición de un trabajo en segundo plano es básicamente una operación que se agrega a una cola, a una cola que dice, todos nosotros nos queremos ejecutar en segundo plano, aquí fórmense. Y después hay un servidor alterno al servidor web que se encarga de ir dándole paso a toda esa cola y ir ejecutando esas operaciones. No hay nada de magia, simplemente la ventaja es que estas operaciones que se forman en una cola ya no se van a ejecutar en el servidor web, sino un programa aparte los va a ejecutar y eso significa que ya no van a interrumpir la respuesta del servidor web. Eso es lo que pasa cuando hablamos de un trabajo en segundo plano. Eso hace que la aplicación sea más rápida, evitando que operaciones que tarden mucho tiempo o que consuman muchos recursos interrumpan a nuestro servidor web. ActiveJob tiene una interfaz para poder agendar correos, ejecutarlos en una hora en específico o simplemente empujarlos a la cola para que se ejecuten tan pronto les sea posible a Rails. Después tenemos Rails API. La primera plática de este día fue acerca de cómo generar servicios web o cómo hacer servicios web con la versión de Rails que es específicamente para APIs. Todo comenzó porque conforme fue evolucionando la industria y llegaron los React, llegaron los Node.js, los Go, etc., muchas de las arquitecturas modernas de aplicaciones grandes de la web empezaron a utilizar microservicios, empezaron a utilizar single page applications. Y la verdad es que para esta clase de soluciones Rails se sentía como un overkill. Es decir, instalar Rails, mantener Rails era demasiado. Rails viene con demasiadas cosas que no son necesarias para una arquitectura de microservicios o para utilizar React con un servicio web o Angular con un servicio web. Rails es demasiado para eso. Entonces, a partir de, me parece que también es Rails 5.1, se introdujo Rails API. A partir de Rails 5, perdón, de la versión Rails 5. Esto significó que tú ahora podías iniciar un nuevo proyecto de Rails con la bandera --API que pueden ver ahí en pantalla, que lo que hacía es crear Rails, un proyecto de Rails en su versión de API, en su versión de servicio web. ¿Eso qué significa? También por ahí, escuchando la primera plática, noté que le preguntaron a Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto con Rails API y un proyecto con Rails normal? Las diferencias son varias y casi están agrupadas en el segundo punto. No se ejecutan los middlewares del navegador, pero como no quiero entrar en detalles de qué es un middleware, eso significa, por ejemplo, que no puedes guardar cookies o sesiones, porque hay un middleware que se encarga de eso y en Rails API ya no se ejecuta porque en una API no hay cookies, no hay sesiones, se utilizan otros métodos de autenticación. No hay assets, no hay vistas HTML, por defecto todo se muestra como JSON. Entonces esos son algunos de los principales cambios. Pero al no haber middlewares innecesarios, la ejecución y la respuesta de tus peticiones es mucho más rápida que en un proyecto tradicional de Rails. Pero obviamente pues solo debería de utilizarse para servicios. Siguiente API bonita, Active Storage. Active Storage me encanta. Es una interfaz de almacenamiento de archivos para usar con cualquier tipo de almacenamiento. Básicamente es una forma de decirle a Rails, esta tabla va a guardar un archivo y listo. Lo padre es que tú pones ahí Active Storage entre tu código y el almacén y tú simplemente te comunicas con la interfaz del Active Storage. Creo que pueden notar ciertas similitudes con el ORM. Entonces tú utilizas los métodos del Active Storage y el Active Storage se puede configurar para cualquier almacenamiento como Amazon Web Service y ellos sabrán, tú quién sabe cómo, pero Active Storage va a saber cómo guardarlo en Amazon Web Service. Y después puedes cambiar tu cloud, tu almacenamiento y tu código se mantiene igual. Después puedes decir, ahora quiero utilizar el hosting de assets de Firebase y listo. Tu código, de nuevo, solo se comunica con el Active Storage y el Active Storage sabrá cómo encargarse de subirlo a Firebase. Además, configurar el Active Storage es groseramente fácil. Tú solamente tienes que poner esa línea de código que dice has one attached en un modelo y ya. Ese modelo ahora va a tener una referencia a un archivo que se llama avatar y listo.
todo lo que tienes que hacer. Ni siquiera tienes que decir cómo guardarlo, ni siquiera le tienes que decir Active Storage guarda esto. Nada, tú nada más mandas un archivo con el parámetro avatar y vas a ver Active Storage que lo tiene que guardar. Y vas a ver dónde lo tiene que guardar dependiendo cómo lo hayas configurado. Pero la configuración es simplemente agarrar una gema que le diga guárdalo en Amazon Web Service. Estas son mis credenciales, haz lo que quieras. Es súper cool Active Storage. Además ofrece una API de lo que se llaman variaciones, que significa o sirve para que tú puedas ejecutar transformaciones sobre tus assets. Eso te puede servir para que si recibes una imagen muy grande, puedas generar versiones más pequeñas para utilizar en distintos escenarios y de nuevo hacer que tu página cargue más rápido. Por si no fuera suficientemente cool y fácil crear contenido con Active Storage, entonces a partir de Rails 6 se introdujo Action Text. Es un editor de texto enriquecido como el de WordPress. A estos editores de texto se les llaman What You See, o sea, lo que ves is what you get, es lo que obtienes. Básicamente eso quiere decir que si tu texto se ve de una manera, así se va a guardar y así se va a imprimir. Entonces, así se ve Action Text en funcionamiento. Y también es groseramente fácil. Digamos que tú quieres hacer un blog o quieres hacer un chat y quieres que la gente, por ejemplo, como en WhatsApp, pueda poner negritas, itálicas. Le agregas una línea de código al modelo que quieres que guarde ese contenido y listo. No tienes que hacer absolutamente nada más. Action Text viene con dos cosas. Por un lado, todo lo que sirve para trabajar en el backend y por otro, la librería en el frontend para ver este editor de código, ese editor de texto que ves acá. Además, Action Text está súper bien integrado con Active Storage, de tal manera que si tú tienes un editor de texto como este y arrastras una imagen encima del editor, se va a guardar y se va a mostrar. Action Text se va a encargar de colocar la imagen donde hayas soltado para el texto enriquecido y Active Storage la va a guardar en cualquier almacenamiento que tú hayas decidido. Entonces, para tu editor de texto enriquecido no tienes que configurar nada para que guarde imágenes, solo arrastras una imagen y Active Storage y Action Text funcionan súper bien. Siguiente, el hijo no querido de Rails. Mucha gente, especialmente la gente que trabaja en el core de Rails, no le gusta Action Cable porque sienten que no cumple los estándares del resto de los módulos de Rails, pero es una super adición porque lo que te permite es trabajar con WebSockets y comunicación en tiempo real para tus aplicaciones web. Action Cable viene en dos partes, una es el backend y otra es el frontend. El backend te permite crear distintos canales, segmentar los usuarios que están suscritos a tu servidor de WebSockets, enviar mensajes a ciertos canales o a ciertos clientes, recibir mensajes que vengan del cliente. Ya sabes, en WebSockets es una configuración, es una comunicación a dos vías. En la parte del frontend hay una librería para suscribirse al servidor de notificación de WebSockets del backend, para enviar y recibir mensajes. Entonces está excelente. Y ya para terminar, algunas menciones especiales de otras cosas que puede hacer Rails que son muy cool. Por ejemplo, existen una serie de claves que sirven, entre otras cosas, para, por ejemplo, firmar las sesiones y que sean seguras. Estas claves en versiones modernas de Rails se guardan encriptadas, de manera que alguien podría vulnerar tu servidor, entrar a tu proyecto, a tu código, agarrar el archivo de claves y no va a tener nada porque están encriptadas. Entonces eso está muy chido. Ahora las modificas, las agregas y las quitas o las cambias utilizando una interfaz de la línea de comandos y tu archivo está protegido. Está JBuilder para generar JSON, eso ya hablaron en el primer video. Hay muchos generadores de código muy padres. Y otro que creo que le debía haber dado una mención más importante es esto que se llama Strong Params, que previene que recibas ataques de seguridad con inyecciones, ya sea en formularios o inyecciones a las peticiones de tu servicio web. Está súper padre. En conclusión, pues Rails es un framework extremadamente robusto. Digo, son 10 años de desarrollo de un framework cuya filosofía es integremos todo lo que sea necesario para crear aplicaciones web en uno solo. Y todo ya va a estar, digamos, preconfigurado. No le vamos a pedir a la gente que configure nada.
Y la verdad quisiera que más gente apreciara esto que es tener algo preconfigurado. Dicen que Steve Jobs siempre usaba la misma playera o que Mark Zuckerberg siempre utiliza la misma playera para reducir una de, de las muchas tomas de decisiones que tienen que tomar al día. Entonces, en lugar de perder el tiempo en la mañana diciendo qué me voy a poner hoy, yo, Mark Zuckerberg, simplemente usa la misma playera y entonces esa decisión ya no la tiene que hacer. O sea, ya no tiene que perder el tiempo pensando qué me voy a poner. Ya sabe que es esa, ya está ahí su playera, ya están ahí las 35 playeras azules de cuello redondo que usa Mark Zuckerberg. Y esa es más o menos la filosofía de la convención sobre la configuración. ¿Para qué te preocupas si el campo se va a llamar ID, post-ID o post-ID? No importa, lo que importa es el core de tu aplicación. ¿Para qué te preocupas si las tablas van a ir con mayúsculas, si se van a escribir en plural o en singular? Eso ya está dicho. ¿Para qué te preocupas definiendo el nombre de las URLs si ya vamos a utilizar REST? Entonces, eso es convención sobre configuración, optimizar mucho la toma de decisiones. Todo lo que ya sabemos que se va a hacer en una aplicación web automatizado e integrado. Y con eso termino mi plática sobre todo lo que puede hacer Rails.